yo me siento muy feliz. Tomen asiento, por favor. No tenemos hoy nuevamente a nuestro pastor Oscar y a su señora, por los que seguimos orando, siguen digamos con algunos problemitas de salud. Y tampoco veo al hermano Tito, que sé que tenía algún problema de salud. Me mandé un mensajito, pero la verdad que no hablé con él. Y bueno, vamos a estar orando por él también, ¿sí? Y por ahí hay gente que no la tengo presente, que puede estar pasando problemas de salud. Si usted lo sabe, vamos a estar orando por cada uno de los hermanos que estén pasando necesidades o problemas de salud. Le invito a que sus Biblias en el libro de San Marcos. San Marcos capítulo 5 y el versículo 21, muy conocido. La historia de esta mujer de flujo de sangre, todos la conocemos, ¿verdad? Amén. Pero algo nos va a hablar el Señor en esta tarde y vamos a dar lectura a la bendita y gloriosa palabra del Señor. Dice así, San Marcos capítulo 5, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró en sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada bien había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. No vamos a hablar de la hija de Jairo en esta mañana, sino que vamos a hablar de esta mujer del flujo de sangre, ¿no? Versículo 25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre. Y vamos a ver, porque ella sufrió una enfermedad, pero vamos a ver un poquito la dimensión de lo que esta mujer pasaba. Para cualquier mujer este periodo es una cuestión incómoda, pero imagínese usted una mujer que hacía 12 años que venía sufriendo de esto. Y digamos que era un problema crónico, que sin duda era una mujer que estaba anémica, que estaba delgada. Jesús habla de esto como un azote directamente, como algo que la castigaba, ¿no? Y no era una mujer cualquiera, ni era una mujer de este tiempo, era una mujer judía. ¿Y qué tiene de importante esto que era una mujer judía? Bueno, porque la mujer en aquel tiempo, cuando estaba en ese periodo, era inmunda. Entonces, había muchas cosas que la mujer no podía hacer. No podía acercarse a su marido, si lo tenía. No podía acercarse a sus hijos, si los tenía. No podía ir al templo. Tenía prohibido ir al templo. No podía acercarse a otras personas. No podía sociabilizar con otras personas. Era poco menos que un leproso. Así que usted imagínese que esta mujer hacía 12 años que venía estando sola. Si estaba casada, apartada de su esposo, alejada de sus hijos, sin poder ir a la iglesia a buscar de Dios, porque no le prohibían la entrada.
Y encima nadie se le acercaba porque la miraba como si fuera una leprosa, ¿sí? Entonces, ¿en qué condición estaba esa mujer que hacía 12 años que venía pasando eso? No era una enfermedad nada más, no era un dolor de hueso, no era algo que uno arrastra en su cuerpo durante años, pero que, bueno, digamos, continúa la vida cotidiana, ¿sí? Y sigue teniendo las relaciones cotidianas. No, usted imagínese que hoy se le corta todo, no puede tener relaciones con su familia, no puede tener relaciones con el entorno social, no puede congregarse, nada. ¿Cómo estaba esa mujer? Estaba sin duda afectada en todo su entorno. Y después de eso, dice la palabra que sufrió mucho de muchos médicos. Dice aquí, versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, ¿sí? Esto quiere decir que ella fue pasando a lo largo de estos años, fue tocando todas las puertas que encontró. Todas. A donde le decían, iba. Me queda una palabra que siempre me decía el tío Vicente cuando trabajábamos, ¿no? Decía, la gente va a cualquier lado para buscar una solución, ¿no? Porque si te dicen, anda al médico de la otra cuadra, va, andate al médico de Santa Fe y se va a Santa Fe, ¿no? Con tal de buscar una solución. Y decía el tío Vicente, ¿y por qué no viene a la iglesia primero? ¿Por qué no viene a la iglesia primero, que está más cerca? Si es cuestión de probar, ¿por qué no viene a la iglesia? ¿Por qué no viene a los pies del Señor primero? Decía el tío Vicente. Esa frase me quedó para siempre, ¿no? Porque a veces buscamos por todos lados, pero no buscamos lo que tenemos más cerca, que es al Señor, ¿no? Y fue pasando por distintas etapas y por distintos médicos, y nada era gratuito. Había que pagar. Todos los médicos había que pagar. Y se ve que era una mujer que en algún momento habrá tenido una condición económica más o menos, porque dice que había gastado todo lo que tenía en los médicos, ¿no? Y seguramente que lo usaron de conejillo de India y habrá probado desde el remedio más caro hasta el remedio casero que doña Rosa de la esquina le dijo que podía funcionar. Todo lo había probado y había gastado todo lo que tenía. O sea que era una mujer que tenía una posición económica más o menos, ¿sí? Y en el transcurso de 12 años perdió toda sociabilización, perdió todo contacto con su entorno, la miraban como una leprosa, estaba pobre económicamente y en su salud ni hablar. 12 años de esto, imagínense, sería un escarbadiente, digamos, ¿no? Y anémica y demás cosas, ¿no? Dice la palabra, sufrió mucho de muchos médicos. Y seguro que ella estaba desahuciada. Lo que pasa es que nadie se podía decírselo. Mientras tanto, le cobraban y le cobraban. Y por ahí le daban falsas esperanzas. ¿Sabe qué? Así es un poco somos nosotros cuando no conocemos al Señor y estamos en este mundo caminando sin conocer al Señor, en el pecado. ¿Y qué es el pecado, amado? El pecado es estar fuera de la voluntad de Dios, básicamente, ¿sí? Sin entrar en muchos detalles. Estar en el pecado es estar fuera de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, cuando no conocemos a Dios, andamos vagando y andamos tocando muchas puertas, buscando soluciones. Y la mayoría de esas puertas en las que a veces confiamos nos defraudan, no nos dan una solución, nos plantean falsas esperanzas y seguimos buscando y seguimos caminando. Ahora bien, dice el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, cuando oyó hablar de Jesús. No dice que ella vio que Jesús había hecho un milagro, ¿no? No. Ella oyó hablar de Jesús. Mire si es importante compartir y hablar de Jesucristo.
llevar el mensaje del Señor. ¿Es importante o no? Amén. Dice que tan solo escuchó hablar de Jesús. Ella escuchó hablar de Jesús, entonces dijo, uy, hay alguien ahí, hay alguien que me puede dar una solución. Entonces dice, escuchó, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Ella tuvo que romper con muchas situaciones muy difíciles para acercarse a Jesús. Por más que ella quisiera ir a Jesús, no se olvide que era una mujer poco menos que una leprosa. Y todos los que la conocían ni se le acercaban. Ustedes saben que los fariseos, cuando salían, si se rozaban con alguien del pueblo, digamos, se volvían para purificarse. Por eso Jesús le dijo sepulcros blanqueados, ¿no? Porque ellos eran ellos y ellos. Y eran santos y puros. Y si se cruzaban con alguien del pueblo que no era fariseo y lo tocaban o lo que sea, a vuelta a casa a purificarse. Ahora imagínese usted toda esta multitud que seguía a Jesús, que dice ahí la palabra que lo apretaban, ¿no? Porque los discípulos le dicen, ¿por qué decir de que te aprietas? ¿Quién te aprieta si son un montón los que están alrededor tuyo? Pero esta mujer tuvo que vencer, tuvo que dar un paso, tuvo que abrirse paso entre una multitud. ¿Y qué pasaba si la llegaban a reconocer? No creo que hubiera llegado a Jesús, porque realmente era como alguien inmundo, pero ella dio el primer paso. ¿Sabe que Jesús siempre está dispuesto para nosotros? ¿Puede decir eso? ¿Puede bloquear que Jesús está para nosotros siempre? No importa si nosotros estamos adentro de la iglesia o fuera de la iglesia. No importa si andamos bien o andamos más o menos. Jesús siempre está para nosotros. Siempre. Somos nosotros los que a veces nos alejamos. Pero Jesús siempre está para nosotros. Y esta mujer tuvo que tomar la iniciativa porque estaba buscando algo de Jesús, porque necesitaba algo de Jesús. Tuvo que tomar la iniciativa de dar un paso adelante. Hoy no lo hacemos por cuestiones de pandemia, pero fíjese usted que en las reuniones siempre terminábamos las reuniones y hacíamos una convocatoria a los que tuvieran una necesidad, a los que estuvieran enfermos, los que quisieran aceptar al Señor, pasen al frente. ¿Y cuánto les cuesta dar 4 pasos adelante, aunque sea para probar, como decían? Porque el Señor siempre está dispuesto a bendecirnos. Ella no tenía que dar 4 pasos, ella tenía que pasar entre una multitud que quizás la apedreara si veía que estaba, porque tenía prohibido acercarse a la gente. Y así es el Señor, que está siempre con las manos extendidas, dispuesto a que nosotros en nuestra necesidad, y vuelvo a recalcar esto, no importa si estamos adentro de la iglesia o estamos afuera, no importa si nos congregamos hace 20 años o nunca vinimos, ¿sí? Lo que importa es si estamos dispuestos a dar ese paso a buscar a Jesús. Él está ahí, Él está con la mano extendida, está diciendo, acá estoy, yo estoy para ayudarte, lo que necesitas, acá lo tengo, pero vos tenés que dar un paso, vos tenés que atreverte a dar ese paso de fe. Y yo estoy acá, da ese paso de fe y yo voy a estar para bendecirte, voy a estar para sanarte, voy a estar para levantarte, voy a estar para arreglar toda tu situación de familia. Aleluya. Y caminó o se arrastró, mejor dicho, dice la palabra, ¿no? A ver, como dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ahora fíjese usted, lo que ella anhelaba tan solo era tocar el manto de Jesús. Y una multitud que estaba al lado de Jesús, que le empujaba, que le apretaba, le tocaba, y para ello no tenía valor tocar el manto de Jesús. ¿Vio la distinta postura de una persona y de otra? Y quizás los que estaban al lado de Jesús no recibieron nada, porque fueron indiferentes a estar al lado de Jesús. Fueron indiferentes a tocar el manto de Jesús. Fueron indiferentes a buscar a Jesús. ¿Por qué? Por lo que sea. No, yo no lo necesito, yo estoy bien, yo estoy sano. Por lo que sea. ¿Vio? El orgullo que tenemos muchas veces adentro, que a veces necesitamos caer derribados de rodillas
para buscar al Señor, porque lamentablemente muchas veces llegamos a los pies de Cristo porque las situaciones de nuestra vida estamos como esta mujer, ¿no? Con problemas en la familia, con problemas con nuestro entorno familiar, con problemas con nuestro trabajo, con problemas por todos lados, porque estamos aislados, ¿sí? Estamos como esta mujer, digamos, en una situación que no estamos en contacto con Jesús. Y ella, para ellos fue muy importante acercarse y tocar el manto de Jesús. ¿Para cuántos es importante tocar el manto de Jesús en esta mañana? Porque mire que podemos estar acá y que Jesús pase al lado nuestro, y si nosotros somos indiferentes, si nosotros nos da lo mismo que Él pase al lado nuestro, no, por ahí el Señor va a pasar y va a pasar de largo. Pero Él está, y tiene la mano extendida. Ahora nosotros estamos dispuestos a extender. Hay ansia, hay anhelo en nuestra vida, en nuestro interior, de tocar el manto de Jesús, de estar cerca del Señor, de que Él pueda hacer algo grande con nosotros. Hay eso en nuestro corazón, porque eso depende de nosotros. Aleluya. Dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, eso solito. Yo no quiero una entrevista con Jesús. Yo no quiero una charla cara a cara. O sea, lo quisiera, pero no soy una mujer desechada por la sociedad. Seguramente que Jesús no me va a dar una entrevista, pensaría. Me conformo con eso, con las migajas. ¿Veo cómo? Las migajas nada más. Pero tocar el manto de Jesús. Eso, con eso, si tan solo yo a conseguir eso, decía, si tan solamente, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré